El verbo navega en la palabra y la palabra llega a puerto, al pie de la letra. Comenzamos. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Soy Patricia Velasco y me da mucho gusto recibirlos esta tarde al pie de la letra. Buenas tardes, Víctor Clavellina. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Galileo Contreras. Buenas tardes. Y estamos listísimos para hablar de la letra U en esta vuelta 19 que le damos al abecedario aquí en su programa Al Pie de la Letra. Ya sabe la dinámica, usted elige el editorial cada semana. La semana pasada usted con la letra U decidió que habláramos del universo y ese va a ser nuestro editorial para abrir boca esta tarde. Pero también tenemos otros asuntos con la letra U, como la recomendación de un libro, un autor con U, un autor y más adelante la palabra que queda siempre en segundo lugar, pero no menos interesante, que es ultraje. Y al final algunas citas. Ya sabe el teléfono 3030-5307 para que usted vote por las opciones que tenemos con la letra B, que son vicio, virtud o vacío. ¿De qué quiere que hablemos la próxima semana? Vicio, virtud o vacío, 3030-5307 y ahí está nuestro querido Nacho listo para responder su llamada. Y más adelante le vamos a dar la opción de que se lleve otro regalo de Literal Editores si responde correctamente a la pregunta que le haremos. Por lo pronto, Federico Velasco, que casi a las 7:01 ya estaba votando y vota por virtud. Entonces, el primer voto de la tarde por virtud. Pero también tenemos vicio y vacío. Así que usted elige el editorial de la próxima semana, 3030-5307, y también lo puede hacer en el muro de nuestra fanpage Al Pie de la Letra. Pues vamos a arrancar con Universo, con esta cápsula que preparó Víctor Clavellina. Dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa, pues en un ángulo del sótano había una ley. Aclaró que una ley es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. El lugar donde están sin confundirse todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. Cerré los ojos, los abrí. Entonces vi el Aleph. En ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Vi el Aleph desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. Pues ahí está esta introducción, Víctor. Bueno, es un pequeño fragmento de lo que sería el Aleph, un cuento que también viene en este libro de cuentos también titulado El Aleph de Borges, y pues habla de este pequeño artilugio, este artefacto que nos ayuda a tener esta perspectiva de todo el tiempo, de todos los posibles momentos y qué es el universo, ¿no? Así es. ¿Y qué es el universo? Bueno, justo como lo menciona Víctor y esta afortunada cápsula, ¿no? El universo es donde convergen los distintos puntos de unión, ¿verdad? Es uno rodeado por un todo, ¿no? Por algo que gira, pero en sí es un punto de unión que conecta los distintos puntos existentes, ¿no? En ese sentido sería el centro, ¿verdad?
de un espacio y de un tiempo determinado. Exacto, ¿no? Y lo engloba todo, ¿no? Tenemos modelos matemáticos, los universos, ¿verdad? Los campos en los cuales se van agrupando los grupos. Tenemos esta concepción del cosmos, ¿no? De lo que integra un todo, ¿no? Un universo es una totalidad de puntos que podemos encontrar en un espacio. A todo aquello que puede ser material o inmaterial, ¿no? Como precisamente la energía, ¿no? O los impulsos. La gravedad. La gravedad, ¿no? Que todo coexiste dentro de este espacio-tiempo determinado que podemos llamar universo. Y bueno, desde el universo podemos hablar en un sentido físico, ¿no? Sobre su origen, sobre su forma, sobre su manifestación. Nosotros lo entendemos como cuando miramos las estrellas y de pronto se nos va la vista, ¿no? Ante tantos puntos que existen en el espacio y que sin embargo convergen, cuando menos hasta nuestra vista, y que es solamente un fragmento de todo lo que es el universo, ¿no? Así es. En modelos matemáticos pues los tenemos a partir de los distintos grupos para poder conceptualizar en qué medida unos objetos se integran o se relacionan con otros objetos, ¿no? Y en esa misma situación creo que la literatura, especialmente la novela y más la enfocada a la ciencia ficción, se ha preocupado por lo menos en situar estas historias en este contexto del universo, ¿no? Tenemos claros ejemplos como Isaac Asimov y su Fundación Imperio, donde todo está sucediendo en diferentes planetas, diferentes galaxias en este universo, ¿no? O la Odisea en el espacio, claro, ¿no? Entonces, lo que me gustaría, por ejemplo, ahorita invitar a nuestro público hay una serie muy buena que se llama el Cosmos. Y el primer capítulo habla sobre el universo y el tamaño del universo y lo inmenso que es el universo. Bueno, y la manera de entender cómo el universo puede crecer o se destruye, hasta dónde abarca, hasta dónde se acaba, es infinito. Y yo creo, Galileo, que no hay manera de entenderlo. Creo que no nos alcanza nuestra capacidad para poder dimensionar lo que es el universo, ¿no? Creo que podemos describir físicamente las partes, pero personalmente creo que todavía no podemos saber de qué tamaño es el universo. Y sin embargo, hay formas de meditación que de una manera totalmente concentrada puedes llegar a integrarte, digamos, estos niveles dimensionales en los cuales se contempla, ¿no? Independientemente de que no lo abarquemos, la infinitud del universo. Ese sentido, ¿no? Incluso yéndonos a algo más abstracto, podemos decir que un poema es un universo en sí mismo, ¿no? Sostenido en sí mismo y girando sobre sí mismo. De hecho, bueno, ya entrando en el terreno literario, podemos decir, ¿no?, que cada obra es un universo, ¿no? Cada obra literaria es un universo. Claro. Y gira en torno de sí misma, no solo en el poema, sino también en el arte. En todo el arte, pero en la novela, por ejemplo, también. Es un universo particular y en el terreno de la poesía, pues, ¿cómo es que abordamos una metáfora si no es que uniendo los elementos de distintos universos, ¿no? Puntos de unión, ¿verdad? Para poder crear uno nuevo, ¿no? Es la infinitud del lenguaje, ¿no? La infinitud del universo del lenguaje que nos permite la exploración y la expansión, ¿no?, del lenguaje a través de otros universos que se crean a través de la creatividad del poeta. Y muchas veces en la literatura se habla de universos paralelos, ¿no? Sobre todo en los cómics, ¿no? Claro. La manera en la que unos personajes, un tanto Murakami, ¿no? En este libro de 1-8Q4, habla de una dimensión. Una dimensión, un universo aparte, que de pronto aparecen dos lunas, ¿no? Una mañana que ve este personaje, ¿no? O sea, la literatura llega a mezclar distintos universos, los cómics, ¿no? Hay un Superman bizarro, ¿no? Dentro de la saga de superhéroes, ¿no? Y son todas estas posibilidades que nos permite reunir a distintos universos
o incluso compararlos, ¿no? Y es que la literatura ya más allá de lo material, precisamente, nos permite esa contemplación, no solamente de este universo, sino de muchos universos. Así es. Y de los que no existen. Y de los que se inventan, ¿no? Que es precisamente la tarea, ¿no? De alguna forma este universo también lo hemos inventado, ¿no? Es un universo que se ha ampliado en la medida en que se ha ampliado la ciencia, en la medida en que se ha ampliado el conocimiento y la capacidad de observación. ¿No? Exacto. Podría ser una invención del Arca de Noé también. Desde la palabra, así es, lo que se dice, se hace. Y entonces a partir de ese hecho, ¿no? De ese hecho no corroborable es que parte este planeta, no el universo, sino este planeta que ahora pisamos, ¿no? Un tanto... Pero hay otros universos, ¿no? Dependiendo de la perspectiva, filosofía, creencia, ¿no? Que podemos explorar. Claro, ¿no? Una religión podría ser un universo completo, ¿no? En el sentido de sentirse, de estar integrado en toda una concepción metafísica. Vamos a ir un corte y vamos a seguir hablando sobre el universo y sus universos. No le cambie porque seguimos al pie de la letra. Solo el amor contiene a la palabra y la palabra al amor. Al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra. Les recuerdo el teléfono para que voten. 3030-5307. Las opciones de editorial para la próxima semana son vicio, virtud o vacío. Y fíjese que también tenemos de regalo 3 pases dobles para este sábado para un espectáculo de poesía, danza y música que se llama Amante Titilante, que va a ser en Café Benito, en el Café Benito ahí en la Sala Juárez, en Juárez 451 esquina Ocampo. Esta es una cortesía de Sofía Cham y de su grupo con el que están llevando a cabo esta obra para ustedes. Así que si quieren estos 3 pases dobles para este sábado, me parece que es a las 6 de la tarde, ahorita le confirmo la hora, llame al 3030-5307. Es la vía para que usted se lleve uno de estos pases dobles. Entonces ya eligió el editorial de la próxima semana, vicio, virtud o vacío. Y de una vez que va a llamar, le voy a hacer la pregunta para que se lleve un libro de Literalia Editores. ¿Quién escribió el Ulises? Escritor irlandés reconocido mundialmente como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. Es aclamado por su obra, esta que le pregunto, Ulises, publicada en 1922, y por otra controvertida novela que publicó posteriormente, que se llama Finnegan's Wake, que se publicó en 1939. Víctor se está riendo porque aquí viene el nombre, y estuve a punto de decirlo, pero lo esquivé. No le voy a decir el nombre esta tarde. ¿Quién escribió el Ulises? 3030-5307 o por el inbox de la fanpage, por favor, para que no se vea la respuesta ahí en el muro. Y tenemos la recomendación de Un momento de felicidad de Thomas Mann. Este cuento de una gran fiesta que se lleva a cabo y en el que parece que pasa mucho jolgorio, pero también están pasando cosas importantes con los personajes, ¿no? Sí, muy emocionales. Bueno, Thomas Mann vuelve a relatarnos, ¿verdad?, a sus cuentos desde esta perspectiva un tanto costumbrista, un tanto clasista, pero también muy analítica, ¿sí? Porque a partir de las golondrinas, ¿verdad?, de esta imagen que nosotros tenemos, pues, de las golondrinas migrantes y viajeras, son una serie de mujeres. Es un grupo de mujeres que tienen un espectáculo, que bailan un poco y que se dedican, pues, a dar un espectáculo a una serie de usares, de gente, de militares, no sé, del 1900, todavía no hay automóviles, de la nobleza, se ve ahí los rangos sociales que existen. Hay una escena o hay una parte donde
donde unos militares van y le tiran el pan a un panadero, ¿no? que estaba por ahí y que llevaba su canasta y se los tiran al río y después le avientan sus monedas de oro mucho más de lo que valía el pan, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de pronto de actitudes y de acciones. En esta fiesta se maneja un sentido emocional y psicológico a través del personaje Ana, del personaje Amy y de Harry, o de Henry, que es el esposo de Ana, ¿no? Que Harry está pues divirtiéndose con las golondrinas, ¿verdad? Con una muy especial que es Amy, ¿no? Esta golondrina de ojos almendrados y de pronto pues está la esposa ahí, ¿no? Eso es lo que hace la tragedia de una esposa. La baronesa. La baronesa, que la describe psicológicamente muy, muy bien, como un personaje nacida pues en una aristocracia aislada y sola, que no sabe cómo convivir en ese jolgorio, en esa fiesta, dada su situación emocional digamos, está dividida, ¿no? Por una parte el alcohol, el café, todas estas sustancias espirituosas, ¿verdad? Pero sin embargo ella está arrinconada. Nada más pensando pero en su amor. no está en la fiesta. Exacto. Y está viendo cómo su esposo coquetea con Amy y se está sintiendo profundamente enojada, pero a la vez está reflexionando que ella es capaz de controlar esas emociones a fin de poder sentirse amada, ¿no? Así. Y bueno, no les vamos a contar todo porque entonces ya les contamos todo y ya para que lo leen, pero sí. A mí me gustaría hacer una observación de cómo, o ahondar un poquito sobre el tema de las clases sociales, ¿no? O sea, cómo están estos husares, estos militares acantonados o situados en este pueblo, pero justamente lo que intenta decir es, como ellos son de una clase social, digamos, superior, se tienen permitido estas chances, ¿verdad? estas posibilidades con las golondrinas, ¿no? Con las clases y entonces bajas. De repente agarran y dicen, y hasta tienen la posibilidad de llevar a sus esposas, ¿no? O sea, sí, es cierto. Tan abierto, esa es la nobleza. Y entonces y ellos y las esposas ven ahí, ¿no? Como sus esposos les ponen el cuerno en su nariz y no pasa nada. Porque aparentemente no pasa nada, aparentemente. Es que ese es el tema, sí pasa. Sí pasa, y pasa que pues, lo que Amy, ¿no? Amy, la golondrina reacciona, porque Harry le da el anillo de su esposa, se lo da a Amy, y pues esto enfrente de ella, y incluso los otros militares empiezan a murmurar qué está pasando, porque se está llevando a Amy. Y sin embargo, Amy lo deja, ¿verdad? Lo suelta. Ese es muy interesante, la reacción de este personaje. De Amy, ¿verdad? O sea, totalmente. Se solidariza con Ana. Ajá. Y ya les contamos casi todo el cuento, oigan. Pero es disfrutable. Muy disfrutable. Tienen que buscarlo y tienen que leerlo. Y sí, y el tema de los detalles, o sea, cómo empieza a describir los uniformes, el panadero, la canasta del pan. Y cómo chorrea el candelabro chorreado con la cera y todo. Hay una descripción muy puntual en todo el cuento. Es muy... Los invitamos a que lo busquen y que lo lean. Está en línea. Está en línea. Un momento de felicidad de Thomas Mann. O un instante de felicidad. Viene de las dos. Ahí lo puede encontrar. Y vamos a ir con musiquita. Estamos con la U. Y tenemos un sueño imposible con el don señor Plácido Domingo. ¿Qué tal? Bueno, es garantía, ¿verdad, señor Plácido Domingo? Nos vota Luis Andrés Bejarano, responde correctamente. Y Federico Velasco también responde correctamente porque volvió a participar a través de la página. Ya sabe el teléfono 3030-5307 para que vote por vicio, virtud o vacío, para que nos diga quién escribió el Ulises o para que diga quiero uno de los pases dobles para este espectáculo de poesía, danza y música, Amante Titilante, que se presenta este sábado a las 6 de la tarde en la Sala Juárez del Café Benito. Así que ya sabe que son 3 pases dobles, uno para cada llamada, para cada uno de los participantes. Y le voy a dar otra pista de quién escribió el Ulises. También ha sido muy valorada de la obra de este autor
Las historias breves, Los Dublineses, que se publicó en 1914, y su novela semi-autobiográfica, Retrato del artista adolescente, que se publicó 2 años después, en 1916. Este autor es representante destacado de la corriente literaria de vanguardia denominada modernismo anglosajón, junto con otros escritores importantes como T.S. Eliot, Virginia Woolf, Ezra Pound y Wallace Stevens. Así que ya le di otra pista con esto de los dublineses. ¿Quién escribió el Ulises? Yo sé que usted nos va a llamar 3030-5307 o va a responder por el inbox en nuestra fanpage Al Pie de la Letra. Vamos a ir un corte y seguimos Al Pie de la Letra. Ojos de sal, de azúcar, para leer la vida. Al Pie de la Letra. Ya regresamos Al Pie de la Letra. ¿Ya sabe por qué palabra va a votar para la próxima semana? Vicio, virtud o vacío. 3030-5307, o también lo puede hacer a través de la fanpage. Nos llama por teléfono Francisco Ruiz González y nos comenta. Dice, en un viaje a San Francisco probé el LSD y me pareció ver un universo más luminoso, donde planetas luchaban entre sí. Muchas gracias por tu participación. Interesante. Muy interesante, porque precisamente la cosmogonía de los griegos es una lucha entre planetas. Y son los planetas lo que conforman las deidades, ¿no? Así es. Y tal vez ahí en las bacanales tomaban algún tipo de hongo. Se dice que el hongo del sorgo, que es de donde sale el LSD, mezclado con vino tinto, y pues ahí hacían de todo y veían de todo. Claro. Esos griegos. Bueno, 3030-5307 para que usted decida el editorial de la próxima semana, vicio, virtud o vacío, o que responda quién escribió el Ulises. Recuerde que tenemos 3 pases dobles para el espectáculo Amante Titilante que se presenta este sábado en la Sala Juárez del Café Benito. Bueno, vamos a seguir. Le voy a dar otra pista por si no sabe quién escribió el Ulises. Este autor pasó la mayor parte de su vida fuera de Irlanda, pero su universo literario estaba básicamente centrado ahí en Dublín, ¿no? Fuertemente enraizado. Y bueno, de ahí surgen todos estos personajes donde confluyen todos los conflictos de la ciudad, los conflictos internos. Casi todas sus obras rondan por ahí. ¿Quién escribió el Ulises? 3030-5307 o responda por inbox en nuestra fanpage Al Pie de la Letra. Y tenemos a nuestro autor de esta tarde, con U de Unamuno, Miguel de Unamuno, que nació en Bilbao el 29 de septiembre de 1864 y murió en Salamanca un 31 de diciembre de 1936. Y bueno, Unamuno desde muy chiquito era muy listo. Al acabar sus primeros estudios en el Colegio de San Nicolás y a punto de entrar en el instituto, asistió como testigo al asedio de su ciudad durante la Tercera Guerra Carlista, lo que luego reflejará en su primera novela, Paz en la Guerra. Esta experiencia de la Guerra Civil Española marcó su tránsito de la infancia a la adolescencia. Entre 1880 y 1884 estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, época durante la cual leyó a Carly, a Herbert Spencer, Hegel y Marx. Se doctoró con la tesis Crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. Y poco después accedió a la cátedra de Lengua y Literatura griega en la Universidad de Salamanca, en la que desde el 1901 fue rector y catedrático de Historia de la Lengua Castellana. Inicialmente, las preocupaciones intelectuales de Unamuno se centraron en las cuestiones éticas y los móviles de su fe. Desde el principio trató de articular su pensamiento sobre la base dialéctica hegeliana y más tarde acabó buscando en las dispares instituciones filosóficas de Spencer, Søren Kierkegaard, James E. Bergson, entre otros, vías de salida a su crisis religiosa personal. Sin embargo, las contradicciones
y las paradojas que afloraban en su pensamiento actuaron impidiendo el desarrollo de un sistema coherente. De modo que hubo que recurrir a la literatura como expresión de la intimidad para resolver algunos aspectos de su realidad. Esa angustia personal que vivía Unamuno y su idea básica de entender al hombre como ente de carne y hueso y la vida como un fin en sí mismo, se proyectaron en sus obras como En torno al casticismo, Mi religión y otros ensayos, Soliloquios y conversaciones, o del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos. El primero de los libros fue en realidad un conjunto de 5 ensayos en torno al alma castellana, en los que opuso al tradicionalismo la búsqueda de la tradición eterna del presente y defendió el concepto de intrahistoria latente en el seno del pueblo frente al concepto oficial de historia. Según propuso entonces, la solución de muchos de los males que aquejaban a España era su europeización. Sin embargo, estas obras no parecían abarcar desde su punto de vista aspectos íntimos que formaban parte de la realidad vivencial. De aquí que los trasladara a la literatura a través de un importante ensayo sobre 2 personajes clave de la literatura universal, la vida de Don Quijote y Sancho, en 1905, obra en la que, por otra parte, y en flagrante contradicción con la tesis europeísta defendida en los libros anteriores, proponía españolizar Europa. Y al mismo tiempo apuntó que la relación entre ambos personajes cervantinos simbolizaba la tensión existente entre la ficción y la realidad, entre la locura y la razón. El siguiente paso fue la literaturización de su experiencia personal a fin de dilucidar la oposición entre la afirmación individual y la necesidad de una ética social. El dilema planteado entre lo individual y lo colectivo, entre lo mutable y lo inmutable, el espíritu y el intelecto, fue interpretado por él como un punto de partida de una regeneración moral y cívica de la sociedad española. Él mismo se tomó como referencia de sus obsesiones del hombre como individuo. Hablo de mí porque es el hombre que tengo más cerca. Su narrativa progresó desde sus novelas primerizas como Paz en la guerra y Amor y pedagogía, hasta La tía Tula, que se publicó en 1921. Pero entre estas obras escribió Niebla, en 1914, Abel Sánchez, en 1917, y 3 novelas ejemplares y un prólogo que se publicó en 1920. Este libro ha sido considerado por algunos críticos como autobiográfico, si bien no tiene que ver con hechos de su vida, sino con su biografía espiritual y su visión esencial de la realidad, con la afirmación de su identidad individual y la búsqueda de los elementos vinculantes que fundamentan las relaciones humanas. Y en ese sentido, los personajes de Unamuno son problemáticos y víctimas del conflicto surgido de las fuertes tensiones entre sus pasiones y los hábitos y costumbres sociales que regulan sus comportamientos y marcan las distancias entre la libertad y el destino, la imaginación y la conciencia. Su producción poética comprende títulos como Poesía de 1907, Rosario de sonetos líricos de 1912, El Cristo de Velázquez de 1920, Rimas de Dentro 1923 y Romancero del Desierto 1927. Este último fruto de su experiencia en la isla de Fuerteventura, a donde lo deportaron por su oposición a la dictadura de Primo de Rivera. También cultivó el teatro con Fedra de 1924, Sombras de Sueño 1931, El Otro 1932 y Medea 1933. Sus poemas y sus obras teatrales abordaron los mismos temas en su narrativa, Los dramas íntimos, amorosos, religiosos y políticos a través de personajes conflictivos y sensibles ante las formas evidentes de la realidad. Su obra y su vida estuvieron estrechamente relacionadas, de ahí las contradicciones y paradojas de quien Antonio Machado calificó de Don Quijotesco. Considerado como el escritor más culto de su generación, fue sobre todo un intelectual inconformista que hizo de la polémica una forma de búsqueda. Jubilado desde 1934, sus manifestaciones, antipatías por la República Española llevaron 2 años más tarde al gobierno rebelde de Burgos a nombrarlo nuevamente rector de la Universidad de Salamanca, pero fue destituido a raíz de su pública ruptura con el fundador de la Legión.
En 1962 se publicaron sus obras completas y en 1994 se dio a conocer la novela inédita Nuevo Mundo. Murió repentinamente la tarde del 31 de diciembre de 1936. A su muerte, Antonio Machado escribió: señalemos hoy que Unamuno ha muerto repentinamente como el que muere en la guerra. ¿Contra quién? Quizá contra sí mismo. ¿Acaso también, aunque muchos no lo crean, contra los hombres que han vendido España y traicionado a su pueblo? ¿Contra el pueblo mismo? No. No le he creído nunca y no lo creeré jamás. Sus restos reposan junto a los de su hija mayor, Salomé, tras este epitafio: méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar, dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Pues ahí está. Sí. Esta vida y obra de Miguel de Unamuno. Y muy interesante esa atención entre la fe y la religión, ¿verdad? Siempre presente entre la filosofía y la religión, ¿no? Y la filosofía realidad y la fe, y ¿no? la razón. Y bueno, a eso tenemos también algunos poemas, no sé si... A ver, danos un poema, Gali. Va un poema, a mi buitre, es un soneto. Este buitre voraz de ceño torvo, que me devora las entrañas fiero, y es mi único y constante compañero, labra mis penas con su pico corvo. El día en que le toque el postrer sorbo, apurar de mi negra sangre, quiero que me dejéis con él solo y señero un momento sin nadie como estorbo, pues quiero triunfo haciendo mi agonía, mientras él mi último despojo traga, sorprender en sus ojos la sombría, mirada al ver la suerte que le amaga, sin esta presa en que satisfacía el hambre atroz que nunca se le apaga. Fuerte. Sí, es un Prometeo, ¿verdad? Así es. En el que el buitre termina siendo devorado por su propia hambre. Muy interesante interesante. desdoblamiento. Y siempre hay esta búsqueda, ¿no? Es un como continuum en la obra de Unamuno, en la que sus preocupaciones precisamente sobre el ser, el quehacer del ser en el mundo y las contradicciones que existen entre la absurda realidad y todos estos cuestionamientos filosóficos a los que él ahonda desde diferentes perspectivas literarias, a través del teatro, a través de la poesía y a través de su narrativa. Y de la filosofía, Y de la Hegel, Bergson, y la filosofía, Marx. pero además está presente per se la filosofía Sí. en todos estos géneros literarios que aborda. O sea, todos los temas filosóficos son tema para la literatura Claro. de Unamuno, ¿no? Y bueno, sí, la literatura, como bien lo vimos en su biografía, es una forma de reabordar el problema del hombre, ¿no? Así es. Y su situación en la tierra. Y qué interesante este poema, ¿no? La manera en la que este cultismo, ¿no? Lo lleva a redimensionar la figura del Prometeo encadenado, ¿no? Siendo el buitre el que termina siendo devorado por su propia hambre, ¿no? Así es. Y es muy metafórico. Sí, También. sí, y culto, sin Y duda. culto. Bueno, pues ahí está, les dejamos a este autor. Usted puede encontrar material de Unamuno en la red, se lo recomendamos, búsquelo, léalo en cualquiera de sus géneros, es muy interesante la obra de Miguel de Unamuno. ¿Sí o no? Sí. Bueno, 3030-5307 para que usted elija el editorial de la próxima semana. Vicio, virtud o vacío. ¿De qué quiere que hablemos la próxima semana? Están los 3 pases dobles de este espectáculo Amante Titilante, 3 pases dobles, 3030-5307. Vamos a ir un corte y regresamos al pie de la letra. Conspirar por la palabra. Al pie de la letra. Ya regresamos. Ángel Altamirano nos llama por teléfono, vota por virtud. Va ganando virtud, señores. Me parece muy bien. Responde correctamente y se lleva uno de los pases dobles para Amante Titilante. Francisco Ruiz González vuelve a llamar, vota por vacío y responde correctamente. 3030-5307 todavía tiene tiempo para decidir el editorial de la próxima semana.
Las opciones son vicio, virtud o vacío. Y también le estamos haciendo la pregunta, ¿quién escribió el Ulises? Que le doy otro dato. La Enciclopedia Británica destaca en este autor del Ulises, el sutil y veraz retrato de la naturaleza humana que logra imprimir en sus obras, junto con la maestría en el uso del lenguaje y el brillante desarrollo de nuevas formas literarias, motivo por el cual su figura ejerció una influencia decisiva en toda la novelística del siglo XX. ¿Quién escribió el Ulises? 3030-5307 o también puede responder a través de nuestro inbox en la fanpage. Y de una vez, pues vote por vicio, virtud o vacío y díganos si quiere un pase doble para Amante Titilante. Tenemos un poco de música con esta canción que se llama Últimamente de Ismael Serrano. Pues ahí está esta canción de este cantautor Ismael Serrano, español. Y ya sabe cuál será el editorial de la próxima semana. Usted decide, vicio, virtud o vacío, 3030-5307. Y ya que va a llamar, pues díganos quién escribió el Ulises y díganos si quiere un pase doble para Amante Titilante. Bueno, y la palabra que quedó en segundo lugar la semana pasada fue ultraje. ¿Qué es ultraje? Del latín ultraticum, ¿sí? Que introduce el vocablo ultra. Más allá. Ajá, y alter. Alter, que es otro. el otro, ¿no? Es como pasar más allá del otro. Más allá del límite. Por encima de lo otro o del otro, ¿no? Es sobrepasar el límite. El límite. Hacer un ultraje. Es una ofensa, es una injuria, es un abuso, ¿no? El ultraje, así es como lo utilizamos ahora, y es, bueno, la ascendencia de los vocablos lo que nos lleva a eso, ¿no? Claro, y bueno, el ultraje sin duda ha llevado pues a muchos problemas, ¿no? Tanto personales como entre estados históricos, ¿no? No sé, de pronto la invasión de un país a otro pues es un ultraje, ¿no? Si se tiene una soberanía determinada, el hecho de atravesar esa soberanía es repasar ese límite, ¿no? En esas condiciones, ¿no? Ultraje es también cuando la policía de pronto pues se pasa el límite con algún ciudadano que esté por ahí circulando y que sin ningún motivo lo revisan o lo suben para darle un paseo, ¿no? Pues ultraje es cualquier violación. Cualquier cosa que exceda el límite. Física o de cualquier tipo. Exacto, cualquier ¿no? violación que lastime la dignidad de otro. O de ya sea un Estado el derecho soberano. a la dignidad. Exacto, ¿no? El desconocimiento del otro, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Qué? El desconocimiento del otro. Pero ¿no? más que el desconocimiento no es un ultraje. El ultraje es ponerse sobre él y llevarlo más allá del límite de lo que puede o ser capaz de soportar o de contener, ¿no? Por eso aquí se menciona históricamente un evento llamado el ultraje de Anagni, acaecido el 7 de septiembre de 1303, ¿no? En Agnani, municipio italiano ubicado a 50 kilómetros de Roma, siendo víctima del ultraje el Papa Bonifacio VIII, ¿no? Sin duda, cuando hay problemas entre países, cuando hay guerras mundiales, cuando hay guerras entre estados, se trata de una imposición de uno sobre otro, ¿no? Sí, claro, cuando te importa más tus intereses por encima del otro, y ya cuando dices el otro no me importa porque me importa más hacer valer mi voluntad, entonces el otro desaparece y sucede el ultraje. Hacer valer mi voluntad o hacer valer el poder del que gozo. Más allá del límite de lo permitido. Más allá del límite de lo humano, de los derechos, etcétera. Se puede considerar que la invasión de Estados Unidos a Panamá es un ultraje, ¿no? Ver las dimensiones de los países. No, sí, bueno. O la invasión de Estados Unidos a Irak o de Irak a Kuwait, ¿no? Son digamos ultrajes, que hay muchos ¿no? tipos de ultraje. O de Hitler a Checoslovaquia, ¿no? A Polonia, ¿no? Es un ultraje, ¿no? O sea, son rebasar los límites contenidos, ¿no? El racismo, Y por dañar. ejemplo. El racismo, pues es ultraje hasta que se convierte en una práctica. O sea, el ultraje es físico, ¿no? En ese sentido, como Pero lo estamos justamente definiendo. las acciones racistas o tan solo el hecho de Acciones. tener una postura racista es un ultraje. No una postura, ¿no?
El ultraje es más allá del límite, sí, rebasarlo. tiene que ser físico. Tiene que ser físico, ¿no? Es una cuestión más bien, un verbo transitivo. Ejecutor. ¿No? Sí, es ultrajar, un verbo ¿no? ejecutor, así es. Ajá. Bueno, y tenemos frases de Francisco Umbral. Dice, el talento en buena medida, y esto está genial, es una cuestión de insistencia. Sí, para los... Estoy de acuerdo con eso. Claro, para los que dicen que no se puede ser, digamos, artista, ¿verdad? Sí se puede con insistencia. Pues decía Picasso, que la musa te encuentre trabajando. Exacto, ¿no? No hay nada por naturaleza. Así es. ¿Qué más dice? Los deseos se tienen, no se piden. Lo que se pide es el objeto del deseo. Así es. Filosófico acá El umbral. Umbral. Hasta El que lo nombre. piensa todo primero no escribe nada después. Eso es cierto. Y luego, escribir es la manera más profunda de leer la vida. Eso está Genial. maravilloso. El lenguaje elige a unos cuantos tipos para expresarse, para salvarse, para decir todo lo mucho que tiene que decir, que es decirse a sí misma, la lengua. La lengua. La ironía es la ternura de la inteligencia. ¿Qué tal, Muy bien, ¿eh? Y luego dice, la pintura es la gran pizarra de la historia. La gloria, la fama, la unanimidad es un espejismo. Siempre parecen más brillantes en otro. Sí, para Así es. la Sí, es la cierto. envidia, ¿verdad? La Un envidia. prolegómeno. Así es. El dinero no es sino la figura de la aceptación social y por eso lo buscamos todos. Así es. Así es. No sé. ¿Cómo refleja la... Filósofo Francisco Umbral, ¿no? Sí, sí, filósofo, literato. Aquí una vez leímos Las ninfas de Las Francisco ninfas de Umbral. Francisco Umbral, así Es escritor español, vivo aún. Y también Los sueños en rosa. Así es. Pues ya nos vamos. Ganó Virtud, que será el editorial de la próxima semana. En segundo lugar quedó Vicio. Y ya saben, recoger sus regalos aquí en C7, en horario de oficina con una identificación. Gracias, Víctor Clavellina. Muchas gracias. Gracias, Galileo Contreras. Hasta la próxima. Yo soy Patricia Velasco y le pido el favor de siempre, de aquí a que nos volvamos a ver, por favor, lea un buen libro. Ahora la palabra continúa hasta el siguiente puerto. Toma tu brújula y espéranos la próxima semana. Al pie de la letra.